unos cuantos kilómetros al sur de la pirámide de Keops, una construcción menos conocida cubierta de textos extraordinarios, preside el desierto de Saqqara. Pertenece al rey Pepi II, el faraón con el reinado más longevo del antiguo Egipto, más de 60 años de poder. La pirámide alberga en sus cámaras funerarias el compendio de textos religiosos más antiguos de la historia de la humanidad. Los textos de las pirámides son importantísimos para entender las creencias en la vida después de la muerte. Nos garantizan un acceso directo a lo que pensaban los egipcios hace unos 5.000 años. Estas fórmulas mágicas acompañaban al faraón al más allá. Esta pirámide cerrada al público lleva años siendo inspeccionada y analizada por los arqueólogos. Vaya, es realmente inmensa. Es un espacio impresionante. Porque es el testimonio de la Edad de Oro del antiguo Egipto. Marca un verdadero antes y después en la construcción de estos monumentos de piedra. Con el reinado de Pepi II, el periodo de las gigantes de arena llega a su fin después de medio milenio de construcciones monumentales. Es el preludio del fin del Imperio Antiguo. ¿Cómo seleccionaron los arquitectos de esta majestuosa pirámide las mejores proezas técnicas de sus predecesores? ¿Qué significan estos misteriosos textos? ¿Qué ingeniosas técnicas arquitectónicas permitieron la conservación de estas fórmulas mágicas durante 45 siglos? Para resolver todos estos misterios, nuestros científicos han conseguido una autorización para entrar en las pirámides más emblemáticas del antiguo Egipto con un escáner láser de última generación. Está un poco estrechito. A ver si conseguimos abrirnos paso por aquí. Con este método podemos obtener una copia digital del interior de la construcción con una precisión milimétrica. Con pocos cliqueos se pueden tomar medidas que serían complicadísimas de conseguir sobre el terreno. Estas nuevas herramientas van a proporcionarle a nuestros expertos nuevas pistas en esta investigación científica que comenzó hace 200 años. Los monumentos más visibles y grandiosos de la meseta de Giza contienen pocos indicios sobre la vida de los faraones y sus creencias después de la muerte. Para encontrarlos, hay que ir al sur de El Cairo, a 30 kilómetros de estas gigantes de piedra, donde se sitúa la misteriosa pirámide de Pepi II, el último faraón del Imperio Antiguo. Esconde un tesoro que proporciona a los arqueólogos una mejor comprensión de las primeras dinastías de los faraones, el corpus de textos religiosos más antiguo de la historia de la humanidad. Fran Monnier es ingeniero y egiptólogo. Es uno de los mayores expertos en la construcción de pirámides. Este apasionado le ha dedicado su vida a la arquitectura y al estudio de las gigantes de arena. Con él, vamos a intentar revelar los últimos secretos de la pirámide de Pepi II. Un monumento de eternidad que alberga en su corazón intrigantes jeroglíficos grabados en las paredes de las cámaras funerarias desde hace 4.500 años. En este calco he dibujado el plano de la pirámide de Pepi II, incluyendo las cámaras funerarias. Lo que sería realmente interesante de escanear serían todas sus cámaras funerarias con el objetivo de obtener una volumetría muy precisa del estado actual del monumento. Podríamos combinarla con una fotogrametría para observar todos los textos de la pirámide que grabaron en las paredes. Esta pirámide ya había sido el objeto de una campaña de fotogrametría que se llevó a cabo en 2019. Hoy, gracias a la tecnología LIDAR, nuestros equipos van a poder completar los modelos 3D y, de esta forma, revelar los últimos secretos de las pirámides de textos. ¿Por qué grabaron jeroglíficos en esta tumba? ¿Qué ingeniosas técnicas arquitectónicas permitieron la conservación de estos misteriosos textos durante 4.500 años? ¿Qué significan estos símbolos que los arqueólogos siguen descifrando con la ayuda de métodos de alta tecnología? En el corazón del desierto egipcio, en una zona de la necrópolis de Saqqara prohibida al público, al arqueólogo Alban Brice Pampou le han encomendado la misión de escanear las cámaras funerarias de la pirámide de Pepi II. Con el escáner obtendré detalles inalcanzables por la fotogrametría, sobre todo en los intersticios entre las piedras. El objetivo es crear un modelo 3D de las cámaras funerarias. Este escáner es uno de los LIDAR más pequeños que existen y es la primera vez que penetra en las pirámides. Pesa menos de 800 gramos
lo que lo hace fácilmente manipulable. Hay sitios a los que no podemos acceder, pero un pequeño láser sí podrá alcanzar, como por ejemplo lo que hay detrás de un bloque de piedra a través de un hueco. Pero la fotogrametría se centra en la superficie, en las pinturas e inscripciones. El escáner es el complemento ideal para la fotogrametría. El escáner funciona según el principio de una longitud de onda de la luz. Proyecta un haz luminoso que permite calcular distancias y volúmenes, mientras que la fotogrametría proporciona un modelo menos preciso. Con la ayuda de un pequeño espejo, el escáner va a girar sobre sí mismo y va a recopilar rápidamente gran cantidad de información que va a almacenar el aparato. Captura 420.000 puntos por segundo a 360 grados. Antes el escáner se colocaba sobre un trípode, por lo que estaba fijo. Ahora, gracias a la tecnología, nos desplazamos con él. Mientras me muevo, el escáner va a generar de manera simultánea un plano 3D de los lugares en los que me encuentro y por los que me muevo. Permite recopilar muchísima información en muy poco tiempo. La pirámide de Pepi II no se puede visitar, pero hemos conseguido una autorización excepcional para entrar. Los supervisores van a destapiar la puerta para nosotros. Lleva tapiada varios años, ya que este lugar, que alberga un tesoro incalculable, podría atraer la curiosidad de ladrones. Minuciosamente, los obreros la abren para que Alban Brice Pampou entre. Es la primera vez que se va a escanear la pirámide de Pepi II. El láser tiene un alcance de 25 metros. Me estoy dando cuenta de que voy a tener que utilizar la pértiga para captar los detalles que hay en zonas altas, porque desde aquí no los voy a poder recopilar. El escáner permite crear una especie de esqueleto para añadirle información luego, como por ejemplo la fotogrametría. Después de varias semanas trabajando con el ordenador, Alban Brice puede producir un modelo 3D que contiene cientos de millones de puntos que nuestros expertos van a analizar. Vamos a poder reubicar todos los textos de las pirámides que hay en esta pirámide. Así que va a ser un objeto de estudio extraordinario para los egiptólogos y para los que analizan los textos. Gracias a la modelización 3D, los arqueólogos disponen del modelo digital de una parte de la recopilación de textos religiosos más antigua de la humanidad, que data de hace más de 4.500 años. Philippe Colombert es el director de la misión franco-suiza de Saqqara. Lleva estudiando estos magníficos jeroglíficos desde 2003 e inspecciona estas moradas eternas buscando hasta la más mínima pista. En total, han descubierto 11 pirámides con textos hasta ahora, constituyendo el corpus de textos religiosos más antiguo de la humanidad. Bajo la dirección de Philippe Colombert, una quincena de investigadores está cada año a pie del cañón para entender mejor el significado de estos símbolos, descifrarlos y restaurarlos. Hoy va a quedar con el arquitecto de la misión, Xavier Henaz. Juntos van a examinar esta pirámide de textos. De hecho, son las palabras de Dios que básicamente pegaron en las paredes, pero están virtualmente animadas, flotan alrededor de nosotros en el espacio. No hace falta que venga nadie a recitarlas. Para los antiguos egipcios, estos textos cargados de un poder mágico cobraban vida en la cámara sepulcral. Los mensajes redactados con estos jeroglíficos ayudaban por lo tanto al rey en su viaje al más allá. Las fórmulas ayudan al rey a orientarse en el laberinto que constituye el más allá. Por ejemplo, le indican el camino y le explican qué divinidad le va a ayudar a desplazarse. Los egipcios los grababan en la misma piedra. Los textos de las pirámides son una serie de fórmulas mágicas, de himnos y una guía para el alma del rey difunto. Los textos de las pirámides son básicamente una forma que tenían de guiar al rey a través de las dificultades para llegar al más allá. Son como notas para un examen, chuletas. Por primera vez,
Y gracias a estos textos, los arqueólogos tienen acceso directo a los pensamientos y a las creencias de los antiguos egipcios. En la pirámide de Pepi II hay cientos de fórmulas diferentes, de las cuales algunas son totalmente desconocidas y solo aparecen con Pepi II. Estos jeroglíficos nos revelan información sobre los temores de los egipcios. Entre los signos prohibidos dentro de estos textos de las pirámides encontramos algunos animales que pueden ser peligrosos. Si dibujamos un león puede cobrar vida dentro de la pirámide y evidentemente es muy peligroso para el rey. Los antiguos egipcios adoptaron técnicas ingeniosas para evitar el poder maligno de un jeroglífico. ¿Qué van a hacer para evitar que se mueva dentro de la pirámide? Cortarlo en dos. Aquí hay una pequeña línea blanca que significa que el animal ya no puede moverse. Aniquilan su poder de movimiento. Otros animales sufrieron el mismo trato. De esta manera, el faraón quedaba protegido del mal. Cada jeroglífico es como una pista para los arqueólogos en su búsqueda de una mejor comprensión de la edad de oro de las pirámides. El LIDAR va a permitir a los científicos trabajar con datos más precisos. Podrán analizarlos durante todo el año sin necesidad de acudir a la pirámide. Es un ahorro de tiempo incalculable y una herramienta ideal para la investigación. Nos permite tomar medidas con tan solo unos cliqueos. Si medimos el corredor descendente desde el punto más bajo, la entrada al vestíbulo, hasta la entrada actual, hay unos 16 metros. Es un corredor descendente pequeño. Si lo comparamos con el de las otras grandes pirámides, se llega bastante rápido a las cámaras. En la de Keops, el corredor descendente mide 21 metros. Es un pasadizo largo que hoy en día bajamos para acceder a las tumbas de los reyes. Pero no lo diseñaron para que fuera una entrada, sino todo lo contrario. En la pirámide de Pepi II tenemos la prueba de ello. Un corredor descendente es lo que nosotros llamamos un corredor descendente, pero en realidad es ascendente. Es decir, lo construyen para que el rey salga de la pirámide y ascienda, y siempre está orientado al norte. El norte adquiere una fuerte dimensión simbólica para los egipcios, ya que es la dirección de las estrellas polares, las imperecederas según los faraones. Sabíamos desde hace tiempo que, efectivamente, este corredor descendente debía utilizarlo el rey para reunirse con las estrellas polares. Aquí tenemos la prueba escrita que dejaron los propios egipcios 2300 años antes de Cristo. Aquí se puede leer: el rey debe reunirse específicamente con Ir-Mosek. Son las estrellas que desconocen la destrucción. Y las estrellas que desconocen la destrucción son las estrellas que están siempre en el cielo, es decir, las que nunca van más allá del horizonte. Ir más allá del horizonte para un egipcio significa morir. Por primera vez en la historia, estos jeroglíficos certifican los conocimientos de los arqueólogos. Pepi II es el último faraón de la dinastía Sexta. Por lo tanto, es el último rey del Imperio Antiguo. Reinó más o menos por el año 2200 a.C., más de 300 años después que el gran rey Keops. Pepi II es el faraón más longevo del Imperio Antiguo. Heredó el trono cuando era muy joven, con 7 o 6 años. Reinó durante un periodo increíblemente largo, aproximadamente unos 62 años, puede que incluso más. Hacia el final de su reinado, las diferentes regiones de Egipto comenzaron a independizarse. Debido a la duración de su reinado, Egipto pasó de ser bastante poderoso a tener que enfrentarse a múltiples problemas internos al final del reinado de Pepi. Es el preludio del fin del Imperio Antiguo. Los gobernadores de las diferentes provincias de Egipto se hicieron con mucho poder, y esto al cabo de muchos años supuso una amenaza para la corona y condujo finalmente al colapso del Imperio Antiguo y al inicio del primer periodo intermedio. Un periodo de pérdida de poder y de problemas políticos. Nuevas investigaciones revelan que las condiciones climáticas también tuvieron que ver en estos cambios, pues limitaron el número de crecidas necesarias para fertilizar el suelo. ¿Hubo periodos en los que el Nilo estaba más bajo? Es posible, pero sobre todo es muy probable que aumentaran las sequías y que las hambrunas fueran cada vez más frecuentes, seguramente hacia el final de su reinado. Que los jeroglíficos de Pepi II estén tan bien conservados se debe en parte a que la pirámide no esté abierta al público. Han protegido sus muros del mal tiempo y del dióxido de carbono que producen los visitantes.
Los textos más impresionantes los encontraron dentro de esta cámara funeraria a varios metros bajo tierra. El egiptólogo estadounidense Stephen Harvey ha venido desde Nueva York para analizar la pirámide. Qué emocionante. Entra por primera vez con emoción. Oh, wow. Es increíble. El nombre del mismísimo Pepi. Aquí podemos ver los cartuchos del rey Pepi. Pepi y Neferkare, su segundo nombre, ambos indicando su identidad. Desde la entrada en la gran galería que sucede al corredor descendente para llegar a la antecámara y a la cámara funeraria de Pepi II, las paredes están adornadas con magníficos jeroglíficos. Es una pirámide de gran renombre, de gran importancia. Y es una pirámide que ocupa un lugar especial para los arqueólogos. Estamos entrando en una especie de viaje al inframundo. Los hicieron con tanto cuidado que nos cuesta percatarnos de que los jeroglíficos no los concibieron para que los vieran los mortales comunes. A ver qué hay aquí. Vaya. Es realmente inmensa. Es un espacio enorme. Sabía que me iba a encontrar algo impresionante, pero esto impacta aún más de lo que creía. Todo lo que nos rodea es simbólico. Al mirar hacia arriba, un cielo estrellado nos contempla. Esas estrellas de gran tamaño nos recuerdan que estamos en un espacio eterno. Este no es un espacio para los humanos. Este no es un espacio destinado a entrar y salir. No es una iglesia ni una catedral, ni un lugar de culto abierto al público. En el techo, el arqueólogo advierte marcas de construcción que tienen más de 4.300 años. Sumergían hilo en tinta roja. Lo estiraban y marcaban las líneas. Incluso se pueden ver salpicaduras de pintura en el techo. Creo que acudieron a gente joven, probablemente estudiantes en prácticas, por así decirlo, para hacer los techos y las estrellas. Gracias al modelo 3D, los expertos pueden avanzar por la cámara funeraria en 3 dimensiones y encontrar respuestas a algunas de las grandes preguntas que intrigan a los egiptólogos desde hace siglos. Una de ellas puede resolverla un análisis de las paredes de la cámara funeraria de Pepi II. ¿Por qué tienen las pirámides esta forma triangular? Los arqueólogos han planteado varias hipótesis y teorías. Pero aquí hay una prueba irrefutable que nos presentan estos jeroglíficos. Hay una que nos dejan los propios egipcios. Aquí se puede leer: homenaje a ti, escalera del dios Set. O sea que la propia pirámide podría considerarse como una escalera que le permite al rey subir los escalones y acceder al cielo otra vez, es decir, al paraíso de los egipcios. Es por esto por lo que los textos de las pirámides son fundamentales para nosotros. Pero estas fórmulas tan valiosas para entender la mentalidad de los antiguos egipcios no son fáciles de descifrar. Llegamos más de 4.000 años después. Conseguimos leerlos, conseguimos traducirlos, pero entenderlos es otra cosa. El equipo de Philippe Colombert ha añadido todos estos jeroglíficos a un cuaderno y los ha comparado para traducirlos. Estas inscripciones deben leerse de una manera determinada. La forma particular en la que hay que leer estos textos nos la ha revelado el lado hacia el que miran los seres vivos. Todos los seres vivos miran hacia la izquierda, indicándonos que el texto comienza por la izquierda. Así que vamos a leer estas columnas de izquierda a derecha. Están destinados a ser leídos desde la perspectiva de alguien que está en una cámara funeraria. Es decir, son para el rey difunto, que se va a despertar, leer estos textos, navegar y ascender hacia los cuerpos celestiales. Los científicos necesitaron años de investigación para conseguir descifrar estas fórmulas de una riqueza increíble. Además de fórmulas mágicas, también encontramos enunciados muy prosaicos. En la pared norte de la cámara funeraria, el egiptólogo ha podido leer lo que parece un menú para el faraón.
Esto es lo que se conoce como un panel de ofrendas, un menú de ofrendas para el rey. Mandó grabar en esta pared una serie de ofrendas que podrá tener a su disposición. Una hogaza de pan con 4 líneas pequeñas debajo, lo que quiere decir que pide 4. Y de esta forma tendrá a su disposición para siempre recursos para poder alimentarse y beber en la eternidad. Empiezan con un poco de agua e incluso piden también cerveza para el rey. Para los egipcios, era importante vivir en el más allá como vivían en la tierra. Así pues, los textos de las pirámides nos proporcionan información sobre su estilo de vida cotidiano. Pero la investigación de los secretos de construcción de esta pirámide con textos no ha hecho más que empezar. Hace 4000 años, los egipcios no tenían máquinas colosales para erigir tales monumentos. ¿Cómo lograron construir esta cámara funeraria utilizando medios rudimentarios con tanta precisión? Bajo la arena se esconde el tesoro de la cámara funeraria del rey Pepi II, que ahora se puede analizar con las herramientas científicas más modernas. Gracias a nuestra modelización 3D, los arqueólogos descubren las cámaras funerarias desde otra perspectiva. Este modelo 3D es muy útil para los arqueólogos porque les permite visualizar la cámara funeraria al completo y todas las estructuras que hay debajo de la pirámide. Es súper preciso y puede tomar medidas. Básicamente puedo ver la pirámide como no la había podido ver antes. La herramienta le permite a la egiptóloga medir la altura de la cámara funeraria en cuestión de segundos. Una operación que requeriría muchísimos recursos en la propia pirámide. Cliqueo aquí y veo que mide 4,75 metros de alto. Es una herramienta maravillosa. ¿Cómo construyeron esta cámara funeraria de 120 metros cúbicos? Para afrontar el desafío de construir la última morada del rey, los arquitectos de Pepi II acudieron a un método bastante peculiar. Sabemos que en la pirámide de Keops las cámaras funerarias están dentro de la pirámide. Pero aquí es algo distinto. Las cámaras funerarias las instalaron en espacios de mampostería, pero estos espacios de mampostería están debajo del suelo. En otras palabras, el volumen visible de la pirámide está repleto de piedras. El secreto de este monumento se encuentra más abajo. El suelo de la cámara funeraria está a 6 metros bajo el nivel del suelo. Tienden a construir la cámara funeraria a cielo abierto antes de cubrirla con la estructura de la pirámide, o sea, antes de construir la pirámide encima. Cuando la obra empieza, los obreros excavan una zanja en forma de T en la arena de Saqqara. Ahí van a construir el corredor descendente, es decir, el pasillo que conduce a la antecámara. Luego, los serdab, que son pequeños almacenes, y por último, la cámara funeraria. En las cámaras funerarias, todas las paredes están revestidas por piedra caliza fina. Es una piedra caliza muy homogénea, muy sólida, bastante resistente y que está ahí precisamente para poder contrarrestar los efectos de la masa, ya que pensad que toda la masa de la pirámide se deja caer sobre las cámaras funerarias que están en el centro. Es en este revestimiento de preciosa piedra caliza donde grabarán los textos sagrados. Hasta que las paredes no estuvieron colocadas en su sitio, los grabadores no vinieron a grabar los signos dentro de la pirámide y luego a pintarlos con este magnífico color verde. El verde no lo eligieron por casualidad. Es un color muy simbólico para los egipcios. Representa el nuevo crecimiento de las plantas, la fertilidad y el renacimiento que todo difunto esperaba en el antiguo Egipto. Al igual que los cultivos emergen del suelo, crecen y reverdecen, los difuntos emergen de su vida para ir al más allá y renacer. Cuando las cámaras funerarias ya estaban construidas, era cuando erigían la pirámide propiamente dicha. ¿Cómo trabajaron los obreros a varios metros bajo tierra? ¿Qué herramientas tenían a su disposición? La orientación de la pirámide fue minuciosamente pensada por los arquitectos de la época. Ayudaba a alumbrar a los obreros que trabajaban redactando las inscripciones. Como las aperturas de las pirámides se hacían hacia el este, por donde salía el sol, aprovechaban al máximo la luz solar para poder excavar dentro y grabar como podían.
Los obreros también se alumbraban con los recursos de entonces. En la época en la que construyeron la pirámide, la gente venía con pequeñas lámparas de aceite, por lo que había mucha oscuridad y el techo estaría totalmente negro. El fondo es negro con estrellas blancas que resaltaban. Debía de tener un aspecto realmente extraordinario. Al contrario de lo que cuenta la leyenda, no son esclavos los que trabajan en este monumento de eternidad y en estos textos sagrados. Son obreros reales que probablemente están empleados no de manera puntual como esclavos, sino de manera permanente como expertos, que por lo tanto conocen a la perfección las diferentes técnicas que necesitan para la construcción de un monumento real. Le encargaron a los mejores artistas, a los mejores escribas de la época, la tumba del rey. Los arqueólogos saben ahora un poco más acerca de las diferentes etapas que fueron necesarias para grabar estas inscripciones. Primero redactaban los textos personas que sabían leer los jeroglíficos y luego los pintores los pintaban todos en las paredes. Después venía un grabador a grabar los textos. El grabador no tenía por qué conocer los jeroglíficos porque seguía el modelo que tenía delante. Cuesta imaginarse que estos magníficos textos los hicieran con herramientas tan rudimentarias. Estas bonitas inscripciones las esculpieron en las paredes de piedra caliza con herramientas de cobre. Un cobre de grano muy fino, pero quizá también con herramientas de sílex. El sílex puede parecer un material muy primitivo, pero de hecho es muy duro y se puede usar para conseguir una línea definida y eficaz en la piedra caliza, perfecta para grabar una inscripción jeroglífica. No hay más que volver la vista atrás a nuestra propia historia. Las catedrales medievales las construyeron personas que probablemente utilizaban las mismas herramientas que los antiguos egipcios. Hace 4000 años, los egipcios hicieron un uso magnífico de herramientas sencillas que todavía utilizan los escultores a día de hoy. En total, cientos de fórmulas tapizan la cámara funeraria del faraón Pepi II. ¿Cómo protegieron estos valiosos textos? Paradójicamente, esta inmensa tumba constituía el principal peligro del que había que preservar el cuerpo del rey y las inscripciones. El peso de la pirámide que hay sobre nosotros es enorme. Hay unos 107.000 metros cúbicos de piedras, de escombros y de piedra caliza sobre nuestras cabezas. Cuando construyen el complejo de Pepi II, los egipcios contaban con una larga experiencia en la construcción de pirámides. Desde la dinastía IV sabían cómo proteger el sarcófago de toda la masa que caía sobre la cámara funeraria. Construyeron una inmensa bóveda a dos aguas, y todo para que las fuerzas que ejerce la masa de la pirámide se desviaran hacia los lados. Las técnicas que utilizaron los constructores son impresionantes. Enormes bloques de piedra caliza de más de 7 metros cada uno conforman la bóveda a dos aguas. Estos son miles de toneladas que protegen la tumba y que desvían las fuerzas hacia el exterior, dispersándolas hacia los lados. Para entenderlo mejor, le hemos pedido a Alban Brice-Pampou que escanee la bóveda para completar el modelo digital. Lo que me parece interesante es que con la ayuda del escáner intentaremos hallar la máxima información posible detrás de los refuerzos que pusieron. Siempre hay huecos por los que podemos ir para descubrir hasta dónde llega la bóveda. Aunque las técnicas de los constructores ya no esconden más secretos a los arqueólogos, la modelización 3D puede proporcionar información adicional sobre las proezas que consiguieron hace más de 4000 años. Ahora mismo estamos en el corazón de la pirámide, en la cámara funeraria. Vemos los dos lados de la bóveda a dos aguas que se prolongan detrás de las paredes. Esta especie de vigas gigantes de piedra de varias decenas de toneladas cada una son capaces de soportar la presión de miles de toneladas de materiales que hay sobre ellas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo colocaron los bloques? A cada lado tenemos los muros transversales, llamados muros piñones, que alcanzan una gran altura. Luego los bloques de la bóveda están apoyados sobre la base, que de hecho está en el exterior de la cámara. Tenemos los bloques enormes de piedra caliza ahí, lo que se conoce como estribos, que están tallados en forma de V. En ellos se introducen las vigas de manera angular. De esta forma crearon un sistema de apuntalamiento perfectamente estable, y las vigas no se apoyan sobre nada hueco. Por eso son tan estables. En este dibujo técnico realizado por Frank Monnier,
Se ve muy bien que los monolitos se apoyan los unos contra los otros y descansan a los lados, bastante por detrás de los muros laterales de la cámara. Los egipcios intentaron ser lo más prudentes posible. La bóveda no solo tiene una capa de bloques, sino 3 superpuestas. La primera llega hasta abajo, la segunda no llega al suelo, es un poco más corta y la tercera termina un poco más arriba. Así que vista desde el exterior, la bóveda hace una escalera así. Estos muros que vemos en la cámara funeraria no son más que una especie de papel pintado. No son muros de carga. La bóveda no descansa sobre ellos. Al analizar la modelización de nuestra misión con el LIDAR, Fran Monnier ha notado un detalle que nos permite entender mejor esta proeza técnica. Procuraron dejar un pequeño espacio de algunos centímetros, pero con eso bastaba. Pusieron la bóveda a 2 aguas, y conforme la pirámide se iba elevando, esta se iba dejando caer sobre la bóveda, que aún se podía mover algunos centímetros por los efectos de la masa, de la carga. Pero esto no iba a tener ninguna repercusión en los muros laterales que iban a poder decorar después. Un sistema que ha desafiado el paso del tiempo, ya que los cientos de miles de metros cúbicos de piedras que coronan la cámara funeraria no se han movido en 4000 años, preservando así el alma y el cuerpo del faraón Pepi II. Como se aprecia en este modelo digital, la cámara funeraria no presenta ninguna fisura ni grietas en sus paredes, a diferencia de otras pirámides. Al fondo de la cámara funeraria, domina el espacio e impone por su tamaño. El inmenso sarcófago del faraón Pepi II que dejaron abierto, pero vacío. El sarcófago es muy personal. Solo incluye su nombre y su identidad, nada más. No hay textos de las pirámides. La tumba mide unos 3 metros de largo por 1,30 metros de ancho y 1,20 metros de alto. El sarcófago es de graubaca, una roca sedimentaria apreciada por los egipcios. Este esquisto procedente de las canteras de Wadi Hammamat fue utilizado en esta época como un material noble para poder preservar el cuerpo del rey en esta nave. Hay restos en las canteras de Wadi Hammamat de misiones enviadas por Pepi I y Pepi II para extraer piedras de graubaca para sarcófagos y luego transportarlas a la pirámide. Un único bloque liso y sobriamente esculpido. Yo calculo unas 20 o 30 toneladas solo para el sarcófago. Son piedras increíblemente pesadas que traían desde muy lejos, una parte en barco y una parte por tierra, solo arrastrándolas. El bloque para hacer el sarcófago lo extrajeron de la montaña. Lo tallaron y lo vaciaron directamente allí. Luego lo transportaron hasta la pirámide. Lo metieron dentro y ahí es donde lo decoraron. ¿Cómo pudieron meter una pieza tan imponente a través de estructuras subterráneas tan estrechas? Por lo general, los sarcófagos no pasan por los corredores que ahora se utilizan para acceder a las cámaras funerarias de la pirámide. Los egipcios tuvieron que acudir a métodos ingeniosos. Descendieron el sarcófago cuando las paredes de la cámara funeraria ya estaban hechas, pero antes de coronarla con la bóveda a 2 aguas, tal vez con la ayuda de simples cuerdas. Otro sistema que se ha sugerido es la utilización de arena. La fosa se llena de arena, el sarcófago del rey se coloca encima y luego, poco a poco, los obreros van sacando la arena, lo que permite que el sarcófago vaya descendiendo por su propio peso hasta el fondo de la cámara funeraria para encontrar su ubicación eterna. En ocasiones, dañaron los sarcófagos bajándolos a la pirámide, pero no podían reemplazarlos porque no era posible transportar un objeto de tales dimensiones por los corredores de acceso que estaban reservados a la construcción del monumento. Una vez que el faraón ha alcanzado su morada de eternidad en el sarcófago, hay que protegerlo de agresiones exteriores. Desde hace más de 60 años, la misión formada por investigadores franceses y suizos inspecciona el desierto de Saqqara para entender mejor estas pirámides con textos. Son de los pocos arqueólogos que han entrado en esta pirámide poco conocida. La concibieron como una fortaleza destinada a proteger al faraón y a sus textos sagrados. Nunca me había dado cuenta de que había yeso por todas partes. ¿Es antiguo o moderno? No creo que sea antiguo.
Porque han hecho un enorme trabajo de restauración de los rastrillos y han conservado todos los que hay aquí. Y ahora están levantados para que podamos acceder al interior de la pirámide. Durante sus exploraciones, los arqueólogos descubrieron este astuto sistema que tenía como objetivo prevenir todo intento de intrusión: los rastrillos. Antes los bloques se deslizaban hasta el suelo, pero ahora están enmarcados por grandes bloques de granito. Todo este sector es una zona de seguridad. Había un sistema de apuntalamiento que pudieron hacer con la ayuda de grandes troncos de madera para mantener los bloques en una posición alta. Y cuando ya le habían dado sepultura al rey y no necesitaban entrar más en la pirámide, los dejaban caer quitando los troncos de madera, provocando obviamente que los bloques se deslizaran al suelo. Por lo tanto, los bloques condenan el pasadizo para siempre. Es imposible atravesarlos. La presencia de este sistema de protección se ve muy bien en este modelo 3D. En la pirámide de Pepi II había 3 monolitos de granito, una de las rocas más duras que conocían los egipcios. El granito es mucho más denso que la piedra caliza. La caliza tiene una densidad de 2,5 por metro cúbico. Un bloque de 1 metro cúbico pesará 2,5 toneladas. Al contrario, si cogemos un bloque de granito del mismo tamaño y volumen, hablamos de unas 5 toneladas. Estos bloques procedían de la región de Asuán, de canteras situadas a cientos de kilómetros al sur de El Cairo. Había flotillas de barcos que transportaban los bloques por el río, y luego, desde el río hasta aquí, tenían que arrastrar los bloques con trineos, y eso lo hacían filas y filas de obreros. Sin embargo, los rastrillos no van a impedir a los saqueadores penetrar en la pirámide del faraón Pepi II. Como el resto de las pirámides, la de Pepi II también fue saqueada. Los robos solían producirse justo después del entierro del rey. Al igual que hizo falta mucho ingenio para construir las pirámides, también hizo falta mucho ingenio para romper lo que los arquitectos habían ideado para protegerlas. Los ladrones eran bastante creativos. Los saqueadores eran conscientes de lo difícil que era romper el granito y excavaron en la piedra menos densa que lo rodeaba. Aquí podemos ver que rompieron el sistema de dinteles de piedra caliza por completo. Se aprecian las marcas de las herramientas en el bloque. Y quizás sea uno de los pasadizos que les permitieron a los ladrones entrar en la pirámide. Es decir, pasaron por encima de los rastrillos. ¿Qué hicieron con la momia? ¿Por qué no hemos encontrado casi ningún cuerpo de los faraones? La momia estaba vendada y cubierta de pequeños amuletos y otros objetos de oro. Los saqueadores lo sabían, así que le quitaron las vendas y se llevaron el oro. Es posible que los saqueadores tuvieran que cortarlas e incluso quemarlas, a veces solo para poder coger con más facilidad los objetos de oro que les interesaban. También había piedras semipreciosas que los ladrones habrían podido vender. Tras el paso de los saqueadores, miles de fragmentos de los textos de las pirámides quedan esparcidos por el suelo. A nadie le interesan estas inscripciones de un valor incalculable. Hubo que esperar siglos para que los arqueólogos las sacaran a la luz. A finales del siglo XIX, es la intuición de un egiptólogo la que va a permitir hacer este descubrimiento sin precedentes. Estamos en 1880, a contracorriente de otros egiptólogos. El joven Gaston Maspero cree que muchas pirámides, aún inexploradas, albergan textos grabados en la piedra. Auguste Mariette, el inventor de la arqueología, no está de acuerdo. Está convencido porque ha entrado a las pirámides de Keops y Kefren y dentro de estas pirámides no hay textos. Pero Maspero se obstina y descubre la pirámide de Pepi I, el predecesor de Pepi II. Una pirámide que va a proporcionar información tan valiosa a los arqueólogos que va a cambiar para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto. Encuentran textos en el interior de la pirámide de Pepi I, lo que va a demostrar que, de hecho, el joven francés Maspero llevaba razón y que el viejo Mariette se había equivocado. Más tarde, las pirámides de Pepi I y Pepi II fueron inspeccionadas por el suizo Gustave Jecquier en los años 1920 y 1930. Philippe Colombert continúa el trabajo de su ilustre predecesor descifrando los textos de las pirámides. Nos encontramos en la última fase de escritura de los textos de las pirámides. Es un poco la culminación.
¿Desde cuándo existen los textos de las pirámides? La pirámide más antigua, descubierta a día de hoy, que contiene textos, es la del faraón Unis. Aparecen por primera vez en la pirámide de Unis, el último rey de la dinastía V. Es fascinante que los expertos hayan descubierto que incluso sin la presencia de textos en las paredes, los faraones como el Gran Keops estaban protegidos, pero de otra forma. Estos textos son, sin lugar a dudas, textos que fueron elaborados durante un periodo de tiempo muy largo antes de que se les ocurriera la idea de meterlos físicamente en la pirámide junto al rey. Puede que los escribieran en papiros que enterraron con el rey, y no fue hasta después cuando decidieron dejar constancia en las paredes de forma permanente. Estamos seguros de que antes de que tal vez escribieran las fórmulas en papiros, las conservaban y las transmitían de forma oral. Puede que incluso antes de que existiera la escritura en Egipto. Para devolverle la vida a este lugar, los arqueólogos pueden acudir ahora a herramientas de última tecnología y descubrir nuevas pistas para entender mejor los secretos de construcción de la pirámide del faraón Pepi II. En la cámara funeraria, quedan restos que el equipo de Philippe Colombert aún debe inspeccionar. Es la tapa del cofre canopo. Había 4 vasos canopos que contenían las vísceras del rey. Para garantizar la integridad del cuerpo del faraón, dejan su cuerpo en un sarcófago, pero extirpan las vísceras del cadáver y las meten en vasos al lado del sarcófago. Había 4 vasos que representaban a los 4 hijos de Horus. Cada uno de los vasos tenía una cabeza diferente y dentro metían los pulmones, los intestinos, el estómago y el hígado. De esta manera, los protegían de la putrefacción. El objetivo era conservar estos órganos para que el rey pudiera utilizarlos cuando volviera a la vida, ya que la idea principal de la religión egipcia es la resurrección. Bajo el suelo de hormigón que pusieron durante la expedición de la década de 1930, el equipo espera encontrar fragmentos. A partir de este año, vamos a romper este suelo de hormigón que no pertenece al monumento arqueológico y vamos a ver qué encontramos. Tal vez haya fragmentos de este cofre canopo o incluso los propios vasos canopos, aún no lo sabemos. Esparcidos bajo el suelo, hay restos de vasos canopos y puede que incluso fragmentos de los textos de las pirámides. Tenemos toda una serie de fragmentos como estos que ya hemos llevado al almacén. Vale. Es calcita, así que parece que vamos a poder hacer un pequeño puzzle. Sí, exacto, porque aquí tengo aún más fragmentos. En el almacén de la misión hay acumulados cientos de fragmentos de jeroglíficos que pudimos filmar hace varios años. Cada temporada, los arqueólogos van reconstruyendo poco a poco el puzzle del que faltan, según los expertos, el 60% de las piezas. Los fragmentos de los textos de las pirámides que encontremos los vamos a dibujar y fotografiar para volver a ensamblar todas estas pequeñas piezas virtualmente. Y después puede que al final consigamos la reconstrucción de las paredes dentro de la propia pirámide. Los científicos continúan día sí y día también con su trabajo tan meticuloso. Cada pequeña pieza nueva puede facilitarnos la comprensión, ya que los jeroglíficos son imágenes, y las imágenes van a ser más claras que cualquier texto. Los arqueólogos pueden acudir ahora a herramientas tecnológicas para reproducir una versión más precisa de los textos de las pirámides. La última morada del rey no solo está formada por su pirámide, tan imponente como es, sino también por todo un complejo dedicado al culto del faraón. Estamos delante de la fachada del templo funerario en el que se rendía culto a Pepi II, que fue enterrado en su pirámide. El complejo de Pepi II es especialmente extenso. Además, los templos están muy bien decorados con materiales nobles. También tienen unas dimensiones gigantescas. Aunque parezca que está bastante destruido, este templo es en realidad uno de los templos mejor conservados de las pirámides del Imperio Antiguo. Y lo que estamos viendo aquí es a Pepi II. Lo está abrazando un dios. Sabemos que es un dios porque tiene cabeza de animal y cuerpo de humano. Y la cabeza de animal es un halcón. El halcón representa al dios del sol, Ra, que recibe al faraón que se convertirá en una divinidad. El complejo funerario se utilizaba para oficiar rituales después del entierro del faraón. Estaban destinados a durar toda la eternidad. Solo los sacerdotes tenían permitido entrar.
Todos los días, después del entierro, se llevaban a cabo estos rituales. Y puede que algunos días, los días festivos, se celebrara una especie de ceremonia más importante y pública. De esta forma, venía más gente a rezarle al difunto rey y a beneficiarse de él. Este es un lugar de culto. Es un lugar al que los sacerdotes venían para hacer las ofrendas. Las esculturas y los textos encontrados en estos complejos piramidales nos indican que este culto, este ritual, debía prolongarse durante miles de años. Habría un centenar de sacerdotes trabajando aquí de forma permanente. La pirámide de Pepi II y su complejo funerario son una especie de punto culminante de la arquitectura clásica del Imperio Antiguo. La dinastía VI marca un antes y un después, y no es por casualidad. A partir de la de Unis, las pirámides son más pequeñas que las pirámides de la meseta de Giza, muy diferentes. Aquí en la necrópolis de Saqqara, todas alcanzan unos 60 metros de alto. Más o menos todas tienen las mismas dimensiones. Los corredores internos adquieren exactamente la misma forma. En la dinastía VI hay un plano establecido que todos siguen sucesivamente. Por lo tanto, en la dinastía VI, las pirámides se convierten en un estándar. En esta época dejan totalmente de lado la innovación y la experimentación, es decir, reproducen modelos ya probados. Los estudios de los egiptólogos y la evolución de las tecnologías digitales que permiten modelizar los espacios nos ayudan a entender mejor que al final del Imperio Antiguo se inicia un periodo de estandarización de los grandes constructores. Esta homogeneización conlleva también una simplificación de las estructuras. El problema es que avanzan muy rápido e intentan utilizar los máximos materiales posibles sin dificultar demasiado la construcción. Esta es la causa también de que a día de hoy no se hayan conservado tan bien como, por ejemplo, la pirámide de Keops o las otras pirámides de Giza, que son más antiguas pero que estaban mejor estructuradas. ¿Por qué Pepi II no mandó construir su pirámide tan bien como la de sus predecesores? Llegó un momento en el que seguramente ya no tenían los medios para gastar tanta energía construyendo pirámides gigantes. Además, también se produce un debilitamiento del poder real, a la misma vez que un aumento del poder de la élite y del clero. Durante el reinado de Pepi II, los altos dignatarios ocupan un lugar cada vez más importante, lo que va a desestabilizar el poder del faraón. De manera muy rápida, Egipto se adentra en un periodo de agitación política que los egiptólogos denominan el primer periodo intermedio. Una época en la que muchas pequeñas dinastías locales, pequeños gobernadores locales, van a atribuirse poder y van a decir: yo soy el rey de mi gente. Así que va a haber durante el primer periodo intermedio varias dinastías competidoras gobernando a la vez. Es decir, es el fin del poder central. El complejo funerario de Pepi II refleja la propia estructura de la sociedad de la época. La pirámide se hace más pequeña y el complejo mucho más importante. Al final, va a haber un equilibrio entre la tumba propiamente dicha, la pirámide y los órganos de culto que rodean la tumba, con un fuerte desarrollo de los templos asociados a la pirámide real. Por esta razón, los templos del complejo de Pepi II están muy decorados y cuidados. Los decoran con una gran cantidad de bajorrelieves que hacen una especie de balance del reinado y un resumen de la actividad del rey en el país que gobierna. En consecuencia, estos templos funerarios adquieren casi más importancia que la pirámide en el complejo del que forman parte. La pirámide de Pepi II y su magnífico complejo funerario marcan el fin de la era de las grandes pirámides. Finalmente, con la pirámide de Pepi II llegamos al final de la primera era de las pirámides, de la primera gran era de las pirámides. La pirámide y el complejo piramidal de Pepi II representan, en cierto modo, la perfección de un proceso de refinamiento al final del Imperio Antiguo. Más tarde se consideró el modelo a seguir. Un modelo que retomarán en el Imperio Medio y que inspirará sobre todo la pirámide negra de Dashur. Y luego, a partir del Imperio Nuevo, es decir, 1500 años antes de Cristo, los egipcios dejan de construir estas gigantes de arena. Se van a dar cuenta, después de que finalice el Imperio Medio, de que claramente estas pirámides llaman demasiado la atención de los saqueadores y las hacen para proteger el cuerpo. Pero no funciona.
Los faraones del Imperio Nuevo ordenan que los entierren en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor. Querían tumbas secretas y escondidas porque les preocupaban los robos. Y este valle era un lugar bastante secreto. Las tumbas estaban en una zona inaccesible y se convirtieron en una especie de pirámides naturales. El periodo de las gigantes de arena termina después de medio milenio. Estas pirámides extraordinarias marcan la edad de oro del antiguo Egipto. Un periodo de gran riqueza que nos deja como legado la recopilación de los textos religiosos más antiguos de la humanidad. Jeroglíficos que los egiptólogos reconstruyen día tras día como un gran puzzle. Aún quedan muchas más décadas de estudio de los textos de las pirámides hasta que lleguemos a entender por completo lo que significaban para los egipcios. Los reyes querían incluso que pronunciáramos todo esto. Y a día de hoy, cuando los egiptólogos entran en la pirámide y pronuncian los jeroglíficos, la magia que pedían los antiguos egipcios se sigue consiguiendo 4.500 años después. Gracias al trabajo de estos apasionados y a las técnicas innovadoras, todos los símbolos han vuelto a la vida y nos ofrecen valiosos testimonios sobre las creencias de los antiguos egipcios. Del centenar de pirámides construidas en el antiguo Egipto, solo una decena contiene textos. Por lo tanto, la de Pepi II es una maravilla cuyo estudio no ha hecho más que empezar.